Adquiere relevancia lo que decía el presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias por eso. Debo decir también que no celebramos este acto en el Zócalo porque, como sabemos, allí se están manifestando en defensa de sus derechos los maestros del país, a quienes expresamos nuestro respeto y solidaridad. El tema principal de esta asamblea es el de ponernos de acuerdo y aprobar un plan de acción para impedir, con la movilización ciudadana pacífica, la privatización del sector energético nacional y los aumentos a los impuestos. Desde hace muchos años, con argumentos y de manera consecuente, hemos venido luchando en contra de la política económica que se impuso en nuestro país desde hace 30 años y se definió con mayor énfasis durante el gobierno corrupto y entreguista de Carlos Salinas de Gortari. Hasta hoy, el resultado de esa política ha sido un rotundo fracaso. En vez de avanzar en el terreno económico, social, moral, político, hemos retrocedido, aunque debe quedar en claro que este supuesto nuevo paradigma, como le llaman, fue diseñado y puesto en práctica con el único fin de favorecer a una pequeña minoría de políticos corruptos y de traficantes de influencias, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo de México. En nuestro país, esta política fue aplicada por primera vez cuando la dictadura de Porfirio Díaz. Recordemos que en ese entonces se entregaron a particulares, nacionales y sobre todo a extranjeros las tierras, las aguas, los bosques, las riquezas mineras, el petróleo. Y para ello se cancelaron los derechos políticos y las libertades de los ciudadanos. Inclusive se fortaleció el viejo régimen colonial esclavista. Por eso, aun cuando este modelo económico se ha venido implantando en otros países del mundo, para nosotros el llamado neoliberalismo no es más que neoporfirismo. No obstante, los promotores de esta política económica, con el cinismo que los caracteriza desde el principio hasta la actualidad, no han dejado de hablar de que se trata de lo nuevo, de la modernidad, cuando en realidad es un regreso al pasado, el volver a una de las épocas más siniestras de la historia de México.
Además, hay suficientes pruebas de que la política económica aplicada desde 1983 ha provocado la ruina del país. No podría ser de otra forma, porque solo ha consistido en trasladar bienes y riquezas del pueblo y de la nación a un pequeño grupo. A estas alturas conviene preguntar en qué se benefició el pueblo de México con la entrega de la banca nacional. Hoy casi todos los bancos están en manos de extranjeros. Han sido rescatados con el presupuesto público, con el dinero de todos los mexicanos. No cumplen con su función de otorgar créditos. Cobran excesivos intereses y comisiones por encima de las tasas internacionales. Y año con año obtienen miles de millones de pesos de utilidades que transfieren a sus países de origen. ¿En qué se beneficiaron los mexicanos? Con la privatización del sistema de telecomunicaciones.